Así como está de pie, vamos a ir al libro de los Hechos. Espero que hoy no hayan cristianos jirafas. El cristiano jirafa es el que comienza a levantar la cabeza y a mirar a quién le va a caer la palabra que el pastor o el predicador está diciendo. Amén. Tampoco comienza a tirar codos. ¿Sí oyó? ¿Sí escucho? ¿Sí está escuchando? Recibamos la palabra a cada uno de nosotros. Amén. Y cuando la guardemos en nuestro corazón, bueno, se la enseñamos a otro. Sí. Pero nosotros a veces somos los que siempre la palabra es para el otro, para el vecino, para el de frente, para el de lado. Y yo sé que hay palabras que uno dice, hombre, qué bueno que el hermano tal estuviera aquí para que el Señor lo fortaleciera, lo levantara o lo confrontara, ¿cierto? ¿Sí? Pero no seamos así todo el tiempo. ¿Sí? Dispongamos nuestro corazón para que la palabra recibamos cada uno de nosotros. Hechos 10, 14 y 15 y el versículo 28. Hechos 10, 14 y 15 y versículo 28. Como el tiempo corre y hasta las 12 es muy poquito, voy a leer en favor de ustedes. Bueno, solo me voy a quedar con 3 hasta las 12. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no llames tú común. Versículo 28. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios. ¿Quién le mostró? Dios, que a ningún hombre llame común o inmundo. Tome asiento, por favor. Vamos a meditar en un mensaje titulado: no llames inmundo lo que Dios ha limpiado. ¿Cómo se llama el mensaje? No llames inmundo lo que Dios ha limpiado. El versículo 28 dice que Pedro les dice a los que fue a visitar, porque él estaba, se me olvida siempre el nombre de este centurión, Cornelio. Cornelio era un hombre piadoso que oraba y hacía ofrendas, hacía limosnas. Y Dios lo estaba escuchando y le envía una visión y lo manda en esa visión a que envíe por Pedro, que habita por allá donde otro Simón curtidor que vive junto al mar. ¿Sí? Y mientras todo eso lo está viviendo Cornelio, Pedro también está teniendo otra experiencia. Él estaba en ayunas y por un momento a las 12 del día, a la hora sexta, sube a la terraza y mientras le preparaban algo de comer, tenía hambre. Dice que tuvo un éxtasis donde bajaba un lienzo de las 4 puntas y había toda clase de reptiles y de animales inmundos, considerados inmundos por el Antiguo Testamento, ¿sí? Y se le dice a Pedro que mate y coma. Y Pedro dice, por eso leímos allá en el 14, que él dijo: no debo matar y comer, porque ninguna cosa común o inmunda, dice, he comido jamás. Y en el 28 él entiende que el Señor no le está simplemente hablando de animales, sino de que el hombre no debe de llamar inmundo a lo que Dios ha limpiado. Yo creo que aquí ya todos hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Amén. Y si hemos sido limpiados, ya no somos inmundos. Ahora, no solamente en el momento en que le conocimos, sino cada vez que pecamos y nos arrepentimos, dejamos de ser inmundos. Porque Él nos limpia. Amén. Como cristianos, a veces tenemos una mentalidad muy religiosa. Lo vengo hablando desde ayer. Muy religiosa. ¿Por qué? Porque pensamos que para que Dios pueda perdonar nuestras faltas, nuestros pecados, debemos de pagar ciertas penitencias. Hay veces que el cristiano está esperando a ver que el cristiano que falló reciba la garrotera de parte de Dios para luego decir: ya sí lo perdonó el Señor. Y eso pasa muchas veces en la vida de los creyentes. Obviamente todo pecado genera consecuencias. Sin embargo, no olvide lo que dice el salmista en el Salmo 103. No nos ha pagado conforme a ¿qué? A nuestras iniquidades. No nos ha dado conforme a lo que hemos hecho. ¿Por qué? Porque Él engrandece su misericordia sobre nuestras vidas. ¿Usted cree que ha recibido el pago de las veces que ha pecado contra Dios? Yo soy el primero que tengo que decirle no. Ninguno hemos recibido lo que hemos merecido. Por eso este camino se llama gracia.
Porque la gracia es un favor inmerecido. Porque aún donde abunda, perdón, el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, el perdón de Dios, ¿cierto? Entonces usted no espere ver a su hermano echando sangre que ha fallado para luego reconocer que Dios le ha perdonado. Dios perdona en el acto mismo del arrepentimiento y lo vamos a mirar. Amén. No es que tú tienes que pagar la penitencia cuando llegue Semana Santa para ver el perdón de Dios. No, para nada. Afortunadamente, Dios es el único que puede perdonarnos o condenarnos. Y como Él es el único que puede hacerlo, podemos sentir paz, aunque los demás nos estén acusando. Amén. Entonces, no podemos nosotros tener una mentalidad religiosa, sino una mentalidad bíblica. ¿Qué nos enseña realmente la palabra de Dios frente a las situaciones cuando nosotros hemos ofendido o le hemos fallado a nuestro Dios? ¿Sí? Y no podemos nosotros mirar con indiferencia a aquel hermano que ha pecado. Si ya se ha arrepentido, Dios lo ha perdonado. Las consecuencias las da Dios, no el hombre. Amén. Entonces Dios las da en el momento que las quiera dar. Si las quiere dar o si las va a dar y si sabe que realmente no las merecemos o no. Eso le corresponde a Él. No a usted ni a mí como hombres que somos. Amén. Es Dios el que castiga. Él dice la palabra, ¿de quién es la venganza? ¿Suya o mía? De Dios. Pues cuando dije suya me refería a Dios. La venganza es de Dios. Él es el que da el pago. Él nos va a dar el pago a cada uno, hermano, lo que nos merecemos. Y yo siempre he creído que a sorpresa que nos podemos estar llevando nosotros en la vida. ¿Sí? Pero vamos entonces a entrar al tema, porque el tiempo siempre es corto y este mensaje es de una sola predicación. ¿Sí? El Señor sabe en qué momento nos castiga o si nos deja sin castigo. El tiempo que determine Él es Él. No seamos como el que hubo. Acá conocemos todo el que hubo, ¿sí o no? Una prensa amarillista la tremenda. Espero que no me vayan a censurar el video porque saqué al que hubo aquí. ¿Sí? Pero son amarillistas, les gusta el escándalo, la publicidad, y a veces uno ve unos títulos de noticias y cuando tú lees la noticia no tiene nada que ver con el título. O el título es simplemente una exageración y realmente la noticia no tiene una profundidad de lo que está diciendo. No seamos así, ¿amén? ¿Sí? Nuestro deber es amar y perdonar. Pero vamos a entrar en el tema. Para nosotros entender esto, debemos de comprender lo primero que nadie puede limpiarse a sí mismo de su pecado. Usted y yo no podemos hacer ningún esfuerzo que pueda limpiar nuestro pecado. Porque el pecado solo lo limpia y lo perdona Dios. Amén. Nosotros perdonamos las ofensas los unos a los otros. Ese es nuestro deber. ¿Sí? Que esas ofensas en ocasiones son pecados también. Pero quien perdona nuestros pecados es Dios. ¿Se acuerdan que Jesús una vez le dijo, en más de una ocasión le llegó a decir a los enfermos, tus pecados te son perdonados? ¿Y qué dijeron los fariseos? ¿Qué blasfemias dice este? Solo Dios puede perdonar pecado. ¿Sí se acuerdan, sí o no? Como buenos estudiosos de la palabra de Dios, creo que lo deben de haber leído. ¿Sí? Y es correcto, solo Dios perdona los pecados. Y vamos a leer en Proverbios 29 que dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Yo le voy a responder, ninguno. Ninguno puede expresarlo. Porque todos hemos pecado y todos al pecar estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesucristo ha pagado el precio para reconciliarnos con Él. Por eso hay perdón de los pecados. El esfuerzo humano nunca va a quitar nuestro pecado. En Jeremías 2:22, a través del profeta, el Señor le dice al pueblo, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Ningún esfuerzo humano puede quitarnos el pecado. El pecado nos lo perdona Dios y en nuestra actualidad somos lavados por la sangre de Cristo. Amén. Por eso Primera de Juan dice que la sangre de su Hijo nos limpia ¿de cuántos pecados? Todos. Hermano, solo hay un pecado imperdonable. Uno solo. No hay dos, no hay tres pecados. No acumule pecados imperdonables a la gente. Solo uno, se llama blasfemia contra el Espíritu Santo.
Y aquí no hemos blasfemado contra el Espíritu Santo. Y a pesar de que he fallado, aquí no hemos predicado una herejía, ni estamos predicando falsa doctrina. Seguimos predicando la verdad de la palabra de Dios. Amén. Amén. Y a Dios sea la gloria, porque es Él el que nos sostiene en la sana doctrina. Amén. Entonces, cuando hablamos de herejía, es como si usted usara cualquier líquido en su casa, ácido fuerte, para limpiar las baldosas, qué sé yo, el baño, las juntas del piso. Vea, aunque nos echemos de eso, la mancha del pecado nunca se va a quitar delante de Dios. Solo se quita con un genuino arrepentimiento, que eso nos hace ser lavados y limpiados con la sangre de Cristo. El único que puede borrar todas nuestras rebeliones o pecados y no acordarse más de ellas, ¿quién es? Dios. Jesucristo es Dios. Afortunadamente es Dios y no el hombre, porque si dependiéramos del hombre, todos nosotros estaríamos acabados y perdidos. En los últimos meses el Señor ha hablado a mi corazón con unas palabras que David expresó en un momento de angustia por su pecado. Y él dijo: mi alma está en gran angustia, caiga en las manos de Dios y no en las manos del hombre, porque sus misericordias son muchas en extremo. Pero las del hombre, hermano, qué tristeza. Nosotros, y aún como cristianos, debería darnos tristeza la forma en cómo nos tratamos cuando caemos en pecado. Porque nunca mostramos lo que Dios muestra hacia nosotros cuando hemos caído. Todo lo contrario. Y con eso no estoy hablando de alcahuetear el pecado, porque siempre están ahí los que están pensando en la alcahuetería. Aquí no se trata de alcahuetear el pecado, sino de ayudarnos a salir del pecado. Porque aquí todos estamos luchando con algo, hermano. Todos. Si usted no está luchando con nada, ya debe estar en el tercer cielo, debe estar esperando la resurrección de los muertos. Porque en algo estamos luchando todos. Dice Isaías 43:25. A nosotros los hombres nos cuesta dar el perdón por las faltas de nuestros hermanos. Y toda la vida vivimos recordándonos y acusándonos por todo lo que hicimos en el pasado. Es más, se muere el hermano, me muero yo, y se seguirá hablando de lo mal que hice. Porque no borramos. Por eso digo que damos gracias a Dios, que es Dios el que nos perdona y el que borra nuestras rebeliones. ¿Qué dice Isaías 43:25? Yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Por amor de quién? Hermanos, no es porque lo merezcamos. Es que el perdón no es porque me lo merezco el perdón. Aquí no merecemos nada tampoco, ni perdón, ni nada. Es por gracia que recibimos todas las cosas. Si fuera por mérito, ya estaríamos todos condenados. Porque eso es lo único que hemos merecido: la condenación eterna. Pero dice, por amor de mí mismo, porque somos su obra, hermano, porque fue lo único que Dios formó con sus propias manos. A todo lo demás dijo: produzca la tierra, produzcan las aguas, sepárese el día de la noche, hayan lumbrera. Fue su palabra. Pero cuando llegó la hora de hacernos a nosotros, y ya yo me lo imagino de esta manera, Él se inclina, porque usted cuando va a coger polvo de la tierra, ¿qué hace? Se inclina, se agacha, se humilla. Por eso Dios dice: aprendan de mí que soy manso y humilde, porque Él mismo también se ha humillado. Jesús dice que se humilló hasta lo sumo, ¿cierto? Hasta lo más bajo. Y no solamente eso, es a lo único que Él se inclina, porque después de que hace el muñequito de barro, dice que sopló aliento. ¿En dónde? Oiga, el Señor ¿cuántos alguna vez les ha tocado dar respiración boca a boca? Acá ninguno, ¿cierto? Pero yo considero que eso no debe ser como muy agradable. Nunca me ha tocado, pero considero que no debe ser muy agradable. Y dependiendo de las circunstancias de la persona, se le debe volver más desagradable, ¿cierto? Sin embargo, Él se inclina y sopló aliento en nuestra nariz, es decir, nos dio una respiración para darnos ¿qué? Vida. Por eso es por amor de Él mismo. Aparte de eso, viene el dolor más grande, que es la separación del Hijo del Padre para perdonar nuestros pecados. Hermanos, que el dolor grande de Jesús
Ya lo hemos dicho hasta el cansancio. No era ir a la cruz, cualquiera de nosotros pudo haberlo soportado. El apóstol Pablo le dieron más de una vez 39 azotes. Más de una vez. ¿Por qué no dejaba que le dieran 40? Decía, no soy digno de llevar 40. Mas sin embargo le dieron como en 3 ocasiones 127 azotadas. 17. Y ese es el dolor más grande. Cuando Dios dice allá en Génesis, que más adelante estaremos predicando, y le dolió a Dios en su corazón haber hecho al hombre. Créanme que el Señor estaba hablando, yo creo que estaba hablando de la separación de su Hijo en el futuro por el pecado nuestro. Ese era el dolor más grande, porque Dios hubiera podido borrarnos y hacer otra creación. Se lo dijo a Moisés. ¿Se acuerdan? Quítate y los quito y te pongo en un pueblo mejor que este. No le costaba nada. ¿Qué le costaba destruir al hombre y volver a armarlo otra vez y hacerlo? Mas sin embargo, Él hizo una obra que no quería y no ha querido destruir hasta el día de hoy, porque nos ama, hermanos. Y por eso derrama su amor y su perdón y borra nuestras rebeliones. Yo creo que alguno de nosotros en alguna ocasión ha cogido borrador en sus manos, ¿cierto? Y borramos y volvemos a escribir. Y ya no nos acordamos de lo borrado, pero sí nos acordamos de la falta de nuestros hermanos. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Miqueas 7, 18 y 19 dice: que Dios como tú, no hay otro, hermano, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No es el pecado de allá, el suyo y el mío. Nosotros somos su remanente. Nosotros somos su heredad. Parece que aquí no somos. ¿Están asustados? ¿Los tengo amedrentados? ¿Los tengo arrullados? No. Concentrados, como las mascotas, comiendo concentrados. Muy bien. Muy bien. Sí. Que Dios como tú, no hay otro, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en ¿qué? Misericordia. Hermano, Dios renueva su misericordia todos los días. Usted no puede seguir ahí anclado a su pasado, hermano, a sus errores, a sus pecados. No hay que levantarnos, hermano. Hay que levantarnos. Él renovó misericordia hoy, el pecado quedó en el pasado. Así para usted y para mí todavía sigue aquí martillándonos en la mente, quedó en el pasado para Dios. Y yo no me estoy refiriendo solo a mí, a todos y cada uno de ustedes, porque todos han pecado. Yo no estoy en medio de serafines y querubines acá. Aunque por cariño se los diga, todos somos pecadores. ¿Y cuántos quizás salieron ahorita en pecado de la casa? ¿O pecaron en el camino? Pero Dios nos dice, ahorita renuevo la misericordia, le perdono su pecado, lo limpio, lo lavo nuevamente. Obvio, tiene que haber arrepentimiento en nuestros corazones, no en nuestros labios, en nuestros corazones. Porque Dios es el que pesa el corazón de cada uno de nosotros. Nuestros labios pueden pronunciar cosas muy bonitas, pero Dios sabe lo que hay en el corazón. No de apariencia, sino realmente de corazón. Versículo 19 dice, Él volverá y sigue teniendo misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué está haciendo Dios con su pecado y el mío? Sepultándolo. Con todo el dolor, lo que hemos perdido, seres amados. Nosotros sepultamos al ser amado y ya no lo volvemos a ver. Jamás. Sabemos que está ahí, ¿cierto? Pero nunca más le volvemos a ver. Bueno, sepulte su pecado. Y aunque de pronto por momentos recuerde que pecó, ya sepa que eso hace parte de su historia, del pasado. Y si de pronto vas a recordar algo que sea para exaltar a Dios, que sea para glorificar a Dios, porque también dice otro pasaje, no traigas a memoria las cosas pasadas, ¿cierto? No traigas a memoria. Si la vamos a traer, que sea para exaltar a Dios. Si va a ser para hacerle daño a otros, ni las mencione, ni las traiga a memoria, porque no nos ha puesto Dios para dañar, sino para brindar amor y para ayudar a restaurar y a levantar. En primera de Juan, les mencionaba ahorita, 1:7 al 9, dice lo siguiente: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de algunos pecados.
No, de todo pecado, hermano. De todo pecado. Busque la lista de pecados que quiera y todas ellas son perdonadas, excepto blasfemia contra el Espíritu Santo. Y déjeme decirle, hay veces que la gente ni siquiera sabe qué es blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué va a pecar contra el Espíritu Santo? Muchos cristianos ni siquiera saben qué es blasfemar contra el Espíritu Santo. Mucho menos va a cometer un pecado de blasfemia. Los que cometemos pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo somos los que conocemos de verdad la palabra de Dios como es y luego la torcemos. Y luego la desviamos para nuestro propio beneficio o provecho. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Atribuir la obra de Dios al diablo también. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero acá, cuando usted de pronto ha cometido un error, lo ha cometido por desconocimiento de la palabra y no por blasfemo del Espíritu Santo. Y si usted siente todavía en su corazón que Dios le redarguye, es porque significa que no ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Y no me voy a atrever a decir aquí quién ha blasfemado o quién no, pero uno se da cuenta que hay personas que pareciera que ya cometieran el pecado de blasfemia porque usted les corrige la doctrina y jamás aceptan que están equivocados. Es la doctrina. Nunca hablamos de la vida de la persona. Obvio, tristemente la vida de la persona genera tropiezos y obstáculos, pero usted se condena si usted decide hacerlo. Porque si usted no decide, usted entra al reino de los cielos. Amén. Y dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por eso le decía ahorita, ¿no? Aquí todos estamos luchando con algo todavía. Todo. ¿Sí? Sea joven, sea adulto, sea anciano, esté nuevo en el Evangelio o lleve muchos años. Pueda que ya usted diga, uy, no, ya voy a cumplir mi segunda pensión en el Evangelio. Todavía está luchando con algo. Seguro que todavía hay algo que todavía usted dice, no puedo con esto. Señor, ayúdame. Porque me enojo muy fácil, porque no puedo controlar esta lengua. Qué difícil que es controlarla, ¿sí o no? Esa serpiente que está ahí metida entre las rejas. Y digo serpiente porque se vuelve un veneno impresionante. Porque en ella está el poder de la vida y de la muerte también. Y usted sabe que la serpiente puede matar a una persona, ¿sí o no? Muchas personas han muerto porque la serpiente llegó ahí junto al camino, escondida, le tendió la trampa y ¡pau! Pasó y tenga. Ahí está. Como también son profetizados, ¿no? Serpiente junto al camino, Dan. Hablando de Dan y hablando del anticristo ahí también a la vez. Versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? Lo que usted haya hecho, pídale perdón a Dios hoy y Dios se lo va a perdonar. Y no espere pasar los años para sentirse perdonado, hermano. Usted tiene que aceptar el perdón de Dios ya. Amén. Si usted de corazón le pidió perdón a Dios, ya Dios lo perdonó. No vaya todos los días a Dios a decirle, Señor, perdóname porque hace 20 años hice tal cosa. No, ya. Yo soy de los que digo, creo que Dios ya esa oración ni la escucha. Ya que va a escuchar, si es cansón, ya no lo perdoné. No sé, parafraseando pues acá para que me logre entender. Si a veces uno como papá, a veces a los hijos le dice así, ya sé, ya, eso pasó, y él todavía ahí. No sé si me hago entender, ¿cuánto más Dios? ¿Sí? Versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuando Dios nos limpia de nuestros pecados, ni el diablo, escuche esto por favor. Cuando Dios nos limpia de nuestros pecados, ni el diablo puede acusarnos, hermano. Pero tristemente los hermanos sí seguimos haciéndolo. Pero yo no espero que usted ya le preste atención a la acusación del hermano. Porque la acusación del hermano a la final termina siendo una acusación humana. Pero cuando Dios te ha limpiado, ya el diablo ni siquiera puede decirle a Dios, ay, es que cuando él pecó, es que lo que él hizo, ya ni el diablo tiene la potestad. Vamos a Zacarías capítulo 3, para que no piense que son palabras mías. Porque después de que usted está lavado y limpiado, el diablo no tiene potestad de nada sobre usted. Ningún poder. Satanás podríamos decir que no comprende lo que es la gracia, el perdón, la misericordia de Dios, pero que Satanás no lo comprende es entendible. Pero usted que ha sido perdonado,
enésimas veces. Usted que ha sido lavado y limpiado, yo que he sido perdonado, lavado y limpiado muchas veces, no comprenda lo que es la gracia, el amor, el perdón de Dios hacia mi vida, que no se la pueda dar a otro. Eso sí tiene que ponernos a pensar. Zacarías, está entre Génesis y Apocalipsis para los que no lo encuentran. Dice el capítulo 3, voy a leer desde el versículo 1 en adelante. Zacarías 3. Cuando Dios nos limpia, repito, ni el diablo puede acusarnos. Dice el versículo 1, Zacarías 3. Me mostró al sumo sacerdote Josué. Oiga, no era cualquiera que le estaba mostrando. Era al sumo sacerdote. Y dice, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? ¿Quién es el acusador? Satanás. ¿De quién a veces terminamos siendo instrumentos nosotros? Reflexionen, porque la Biblia no es para pasar a caballo, ¿ok? Así como analiza otras cosas, analice también esta. ¿De acuerdo? No voy a decir mucho, solo analícelo usted. Para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás. ¿Quién dice a quién? Jehová. Qué lindo que es Dios y no el hombre, ¿amén? Porque el hombre nos echa al diablo encima con más demonios para que venga a acabar. Versículo 2 dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Amén. Obviamente este sumo sacerdote está representando a la nación de Israel y el pecado de la misma nación. Pero ¿qué es lo que está Dios diciendo en otras palabras? Acabo de rescatar a esta nación de la condenación. ¿Tú quién eres para venir a acusarlo? ¿Tú quién eres para venir a señalarlo? Por eso dice, yo mismo te reprendo. Porque el que reprende al diablo es Dios, no nosotros. Por eso cuando usted lee Judas, usted no ve, perdón, antes de decir Judas, usted no ve que hay hermanos que dicen que cojo al diablo, lo reprendo y lo mando a las quintas profundidades del infierno. Y el diablo sigue haciendo y deshaciendo. ¿Dónde está el poder de ese que ató al diablo? Yo creo que con papel higiénico tuvo que haber sido, porque apenas acercó la llama y quemó la atadura. Porque el que reprende al diablo es el Señor. Amén. Aún en Judas, cuando contendía, el arcángel contendía por el cuerpo de Moisés, ni siquiera dijo, te reprendo, Satanás, sino dijo, el Señor te reprende. Porque es Él el que reprende. ¿Sí? Nosotros tenemos autoridad y potestad sobre los espíritus. Amén, sí. Pero solo para expulsarlo de las personas. Pero ellos siguen aquí en este mundo. Porque ellos también están cumpliendo un propósito. Pero ninguno puede coger al diablo y mandarlo al infierno. Lo encierro allá en el abismo. ¿Quién eres tú para encerrar al diablo en el abismo? Y no soy abogado del diablo para que ahorita no digan, ¿ok? De una vez, porque yo siempre hago la claridad, ¿no? Porque ahí está defendiendo al diablo, no es pobre condenado, ya no hay quien lo defienda. Ya ese no tiene abogado. Usted y yo tenemos abogado. Pero ella no tiene abogado. Ya es lo que le falta es sentencia. Listo, lago de fuego, justamente con aquel que no se encuentra escrito en el libro de la vida. Pero volviendo acá, miren. Un tizón arrebatado del incendio, hermano. Dios nos ha arrebatado de la misma condenación por el pecado que hemos cometido. Pero aunque el diablo esté a la derecha para acusarle, el Señor, ¿qué le va a decir? Fuchis, aquí no tienes nada que venir a hacer, ya lo perdoné. No sé si me hago explicar. Aquí no tienes que venir a acusar porque ya lo perdoné, ya lo lavé, ya lo limpié, ya lo santifiqué. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando tú y yo nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios. Amén. Del pecado que hayas cometido, hermano. Del pecado que hayas cometido le pides perdón. Dios te perdona. Y ya el diablo no puede hacerlo. Ahora, como el diablo no puede hacerlo, usa muchos llamados hermanos y cristianos para así acusarnos. Y obvio, como nuestra mente muchas veces es débil, nos dejamos ¿qué? Enterrar, hundir. Nos dejamos aplastar, por eso le decía ahorita. Nos dejamos hundir. Pero cuando recordamos estas palabras maravillosas que son de Dios y no del hombre, hermanos, nos devuelven a la vida. Amén. ¿Qué diablo ni qué ocho cuarto, hermano? ¿Qué acusador ni qué nada? Dios nos ha lavado, nos ha limpiado, vamos para adelante. Amén. Usted tiene que hacer lo mismo. Ya tiene que dejar de cargar esa mochila de pecado ahí perdonado, porque ni siquiera es pecado practicado, sino pecado perdonado.
Porque obvio, si hay pecado practicante, pues obvio, hay que vivir afligidos. Pero si hay pecado perdonado, afloje la mochila, hermano. Ya, listo. Hace parte del pasado. Dios quiere hacer algo nuevo cada día en su vida y en la mía. Así que no acepte, hermano, que nada ni nadie le acuse, le traiga a su mente lo que hizo para hundirlo. Le repito, si lo recuerda, que sea para la honra y gloria del Señor. Amén. Para testimonio, para testificar, para que otros también se levanten, pero no para que usted se hunda en el pecado que ya Dios le ha perdonado y que obviamente usted ya se ha apartado. Amén. Amén. El perdón y la limpieza de Dios es inmediata. Gloria a Dios. No permitas que tu mente, no permitas que las personas, no permitas que el diablo lance dardos de fuego a tu mente, a tu corazón y te engañen pensando que es con el pasar del tiempo que Dios te va a perdonar. No, Dios perdona al instante. Amén. Un ejemplo rapidito bíblico para no utilizar la vida de nadie. Jesús en la hora de su muerte es crucificado con 2 ladrones. Amén. Amén. 2 ladrones. Crucificados, o sea, ya de ahí no los iba a bajar era nadie. Uno de ellos le dijo que se bajara y los bajara a ellos, ¿sí o no? Pero el otro simplemente lo mira y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ojo, estaban en la cárcel por ladrones, homicidas, y estaban crucificados en ese momento por el pecado, por los delitos que habían cometido. Pero este le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué dijo Jesús? No, mi amigo, tú no has podido dar frutos dignos de arrepentimiento, no te puedo perdonar. Hay pastores que no van a orar a la UCI por los enfermos porque dice que ya no pueden dar fruto de arrepentimiento, entonces no van a orar por ellos, que porque Dios no los perdona porque no pueden dar frutos dignos de arrepentimiento, y efectivamente debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Pero déjame decirte que Dios está mirando ese acto de arrepentimiento, Amén. porque tú no puedes dar frutos si primero no hay arrepentimiento. Y hay ocasiones donde la persona sencillamente ya no puede dar frutos de arrepentimiento. Y no van a orar por ellos. Pastores que supuestamente son celosos de la palabra, pero no son sino simplemente religiosos, fariseos. Hoy más adelante vamos a hablar de los fariseos modernos. Tremendo mensaje. Full, HD. Pero no van. La Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza, y no hace excepción si está en la UCI. Hermano, si tú vas en la calle y el carro acaba de atropellar a una persona y tú vas pasando, párate y ora por esa persona y háblale que si se murió y te escuchó antes de morir, si se arrepintió, para el cielo va. Amén. Porque Dios le dice, Jesús le dice al ladrón, no le dijo: ve adentro, hoy, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. ¿Qué le dio ahí inmediatamente? Su perdón. Su perdón. De una vez lo perdonó, lo salvó, de una vez. No lo libró de su castigo, obvio, si él mismo estaba muriendo era por el pecado también de él, pues. Porque Jesús no murió por los justos, sino por los pecadores. Amén. Él dijo: no vine a salvar a justos, sino a pecadores. Amén. Y a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Yo, por el contrario, soy de los que siempre aconsejo, cada vez que un hermano tiene un familiar hospitalizado en la UCI, yo no puedo ir, le digo: ábrele, así no responda, háblele, que él todavía escucha. Y la ciencia lo ha comprobado, y yo también. No soy científico, pero lo he comprobado con los que ya no responden. Si entró al cielo o no entró al cielo, ya no es problema suyo y mío. Nuestro deber es predicar y decir: arrepiéntase, solo Jesucristo salva. Aún en esta hora, Dios tiene misericordia de perdonarle todos sus pecados. Amén. Y así pasa con usted y conmigo. Amén. Si lo hace con gente que han sido borrachas toda la vida, pero porque su mamá, su mujer, su marido, su esposa, su papá, su suegra, hasta la suegra, que en eso se vuelve buena suegra. Aquí amamos a la suegra, ¿eh? La suegra no se sienta ofendida. Pero por esa oración, por esa predicación de la palabra que nunca aceptaron, no recibieron, aún en esos momentos, ahí dicen: hermano, háblele ahí. Y no dígale: si ve, se lo buscó. No, dígale: Dios es perdonador, Dios es misericordioso. Y nos interesa que llegue al cielo, hermano. Amén.
Amén. Así no reciba ya recompensa, como dice el apóstol Pablo, así sea como por fuego, pero que entró. Amén. Se salvó, raspado, como vive el estudiante malo que pasa el año raspado. No se gana nunca un regalo del papá porque todo el tiempo vive arrastrado, llevando, recuperando todo. Pero entró, pasó. Ya hoy es profesional, no sabe cómo, pero es profesional. Bueno, ¿cómo entró? No sabemos, pero entramos al cielo, hermano. Que entremos al cielo, hermano, es la prioridad. Amén. Sí. Dice el versículo 3. Josué estaba vestido de vestiduras que viles. Eso que habla de vestiduras de pecado, contaminadas. Y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, ¿qué mandó? Quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que te he quitado, ¿qué? De ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de ¿qué? Hermano, qué maravilloso es esto. Amén. O sea, ¿qué hizo el Señor? Te quita y te pone ya de una vez. O sea, no es que te quite y quédate allá a ver si de pronto te logro poner la vestida de gala. Oiga, ¿vestida de qué? ¿Vestidura de qué le puso, perdón? ¿De qué? Fiesta. Hermano, de gala, por Dios. ¿Logramos entender lo que Dios realmente nos está hablando? Amén. No nos puso un vestido cualquiera. Y cuando usted ve al hijo pródigo, él venía de atender marranos. ¿Usted se imagina? Yo no sé si usted de pronto ha estado con los marranos, hermano. Yo no he estado mucho con ellos, pero a veces voy por la autopista y el carro los marranos va adelante. Y eso no es agradable. Es agradable en el plato, las paticas ya partidas. Pero lo contrario no, ¿cierto? Venía cochino de haber despilfarrado su vida con rameras, dice la palabra. Y cuando el padre lo ve, no le digo, yo te lo dije, te lo advertí. ¿Te acuerdas que te lo advertí? Eso hacemos nosotros. Te lo dije, jaja, ¿qué sabía? Así somos nosotros. Pero ¿sabe qué hizo el padre? Corrió y se lo echó a su cuello, lo abrazó y lo besó. ¿Y sabe qué dijo el papá? Maten el becerro gordo, pónganle calzado, pónganle vestido, pónganle anillo. Porque Dios, cuando hay un corazón arrepentido, no espera tiempos para dar perdón, hermano. Jamás. Pero usted sabe que siempre llega el hermanito que no le gusta lo que Dios hace, ¿sí o no? Y llegó el hermanito que había sido fiel, había estado con él toda la vida, no se había gastado su plata con rameras, su fortuna ni nada, y de una vez llegó, no quiero entrar. Así somos nosotros. No queremos que Dios perdone, no queremos que Dios restaure, no queremos que Dios vuelva a usar a la persona. No quiero porque yo he sido fiel. Él no. Él malgastó, él hizo lo que le dio la gana. Yo he estado aquí contigo toda mi vida. Ni un cabrito me has dado para comerme. Y él viene después de haber gastado todo. Y el becerro gordo. Ojo a esa frase, el becerro gordo. Ahí no hablaba de cualquier becerro, hermano. Era un becerro para una ocasión especial. Que guardaban para una ocasión especial. Ahí no fue cualquier carnerito o corderito, no. El gordo. El de la ocasión importantísima. Y así pasa con nosotros. Ofendidos con Dios, porque Dios no comandó a caer fuego del cielo y consumió al hermano que pecó. Hermano, Él es Dios y Él hace como quiere. Amén. Y no depende de quién corre, sino de quien Él tiene misericordia. No se lo pides. Y Él ha tenido de usted, Él ha tenido de mí, hermano. Amén. ¿Y cómo no estar agradecido con nuestro Dios? Gloria a Dios. Después de lo que ha hecho con nuestras vidas. Y mire, quítele vestiduras de gala, no le pongan un trapito cualquiera. No le pongan cualquier ropa, vestiduras de gala. Porque así es el perdón de Dios. Maravilloso. Por eso Juan dice de tal manera, de tal manera, no hay cómo medirlo, hermano. Por eso compartía, el amor de Dios es inexplicable. Créame que no cabe aquí. No cabe. Porque ese amor es tan grande que a los ojos del hombre, a los ojos suyo y mío, es alcahueta. Y es en serio. Esta frase no la dije para... No, es en serio. A los ojos del hombre, Dios es alcahueta. No ve que el hombre dice, si Dios existe, ¿por qué permite tal cosa? Si Dios existe, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué tal cosa? Hermano, y Dios todos los días nos está perdonando. Y hace unos días les digo una frase. Usted le pide perdón a Dios todos los días.
Y dijeron que sí. Pecan todos los días, dijeron que sí. Ah, bueno, nada más mire por ahí. Nada más mire por ahí cuánta misericordia Dios tiene para con usted y para conmigo. Amén. Y versículo 4 dice, perdón, 5. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron la ropa. Y el ángel de Jehová estaba en pie, versículo 6. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, delante de mí estarás. Y si entracares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Hermano, aquí está hablando de un perdón y una restauración. Por eso hablamos de un arrepentimiento. ¿Amén? Porque obvio, si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Para que haya perdón, tiene que haber arrepentimiento en nuestro corazón. ¿Y quién sabe si estamos arrepentidos? Solo Dios y usted. Solo Dios y yo sabemos si estamos arrepentidos. Porque Él es el que conoce el corazón. Solo Dios sabe cuánto tú estás batallando, cuánto yo estoy batallando con mi carne, con mi humanidad. Él lo sabe. Él lo conoce. Los hombres miramos lo que está delante de los ojos, pero Dios mira siempre más allá el corazón. Si te sacara lo precioso de lo vil, claro, hay que sacar el pecado de nuestras vidas, hermano. Hay que hacerlo porque Dios tiene que misericordia de nosotros. Acordémonos de Jeremías por un momento. Jeremías allá en un momento de su situación difícil que estaba pasando por causa del evangelio, de la predicación de la palabra. No se hablaba de evangelio todavía. El evangelio se habla en el Nuevo Testamento. Pero el Señor le dice, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Fue que mezclé ahorita los pasajes. Me salté a Jeremías y no me di cuenta. Sí. Por eso estaban buscando en Zacarías y no encontraban, ¿sí o no? Es Jeremías 15, 19 al 21. Es que me salté allí el versículo. Si te convirtieres, dice, y versículo 20 dice, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. ¿Sabe? Hace unos años atrás a mí me dieron esta palabra. Y en todos estos meses, últimos días en especiales, con esta palabra el Señor me volvió a reanimar en lo más profundo de mi corazón. Y cuando preparaba este mensaje, me la trae porque ni siquiera la tenía en mi mente para el mensaje. Y dice, te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Yo sé que nosotros nos merecemos muchas cosas, muchas consecuencias. Pero sabe, cuando Dios conoce el corazón del hombre, Dios actúa conforme a lo que conoce nuestro corazón. Dios no es hombre. Y gloria a Dios que no es hombre. Gloria a Dios que Él es Dios. ¿Sí? No nos corresponde, nos corresponde a nosotros, después de arrepentirnos, es andar en sus caminos y guardar sus mandamientos. Si nos arrepentimos y guardamos su mandamiento, usted va a ver la gloria de Dios en su vida. Usted no va a ver el látigo de Dios, va a ver la gloria de Dios. Y claro, va a llegar disciplina. Pero déjame decirte, Dios también detiene muchas veces la disciplina que nos merecemos. Vuelvo y se lo repito, ninguno acá, ninguno de nosotros puede decir, he recibido lo que he merecido. Ninguno. Ninguno. Por muy bueno que usted haya sido, usted ha pecado, hermano. ¿Sí? Por muy bueno que haya sido, usted ha pecado. Pecó Adán, pues. Pecó Eva. Sin naturaleza caída. Sin naturaleza caída. Pecó hasta el mismo diablo. Porque todos hemos pecado. El versículo 6 dice, de Zacarías 3 nuevamente, el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, no me da cuenta de la hora. Así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré lugar. Dios no te va a quitar. ¿Aló? Siempre esperamos es que Dios quite, pero Dios no quita, Dios restablece, Dios restituye. Pero la mentalidad nuestra es corte, y si Dios no desecha, no corta.
Aló. Amén. Si Dios no ha desechado, no corta. Gloria a Dios. Dios corta cuando el hombre no quiere. Saúl no quiso, lo cortó. David pecó, no lo cortó. Y para mí David pecó más grave que Saúl. Compare las acciones del uno y del otro hasta que Dios cortó a Saúl. Pues obvio, después de que lo corta, ya Saúl hace un poco de barbaridades. Pero ¿cuál fue el pecado de Saúl para llevarlo a cortarlo? Que no quiso acabar con lo que Dios dijo que acabara. Y vaya, mire todo lo que David hizo. Pero al uno cortó y al otro no. No espere que Dios siempre esté cortando a la gente. No. Al contrario, pídele a Dios que restituya de una vez. Pídele a Dios que restituya. Por alguna razón no ha cortado. Él conoce el corazón. El corazón de Saúl era diferente al corazón de David. Por eso corta al uno y al otro no. Y yo he sido muy malo, pero yo creo que Dios no me ha cortado, hermano. Y créanme que se lo he preguntado tantísimas veces. ¿Por qué no me ha dejado ir? Y ya no. Gloria a Dios. Y todavía no entiendo muchas cosas. Pero sé que algo falta todavía. Amén. Algo falta todavía. Pero mire, vamos a ir concluyendo. Regálenme unos minuticos más, ¿ok? Amén. En ocasiones nos volvemos más instrumentos de Satanás para acusarnos como hijos de Dios que para perdonarnos y levantarnos. ¿Qué dice en Zacarías 3:1 otra vez? Que el diablo estaba a su derecha, ¿para qué? Acusarle. Para acusarnos, ¿cierto? Satanás él es el acusador, pero nosotros muchas veces nos volvemos instrumentos de Satanás para hacer lo que ya no puede hacer delante de Dios, cuando Dios ya nos ha perdonado. Vaya a Romanos 14:4. Quiero leerlo en una versión más antigua de la Reina Valera, la versión de 1569. Este versículo solo cambia una pequeña frase que me llama mucho la atención. Romanos 14:4 dice: ¿tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Por su Señor está en pie o cae. Y si cae, se afirmará o se levantará, porque poderoso es el Señor para afirmarle o para levantarle. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando un hermano cae? De una vez caerle en sí. Pero sabe, si cae o está de pie, es para su Señor. Y si cae, su Señor es poderoso para volverlo a levantar. Nosotros siempre pensamos que caída se refiere a pecados sexuales y ya no. Todo pecado es caída delante de Dios. Usted no piense que no ha caído porque no ha cometido pecados sexuales. No, todo pecado es caída delante de Dios. Así es. Porque lea todas las listas y todas las listas dicen: estos no heredan el reino de los cielos. Entonces, ninguno es más grave que el otro. Todos nos llevan a la condenación. Amén. Todos. En Proverbios 10:12, ¿por qué digo que nos volvemos más instrumentos de Satanás? Porque empezamos a sembrar odio entre nosotros, rencilla entre nosotros, en vez de sembrar amor, perdón, restauración. Amén. Pero sembramos ese odio. Proverbios 10:12 dice: el odio despierta ¿qué? Rencillas. ¿Despierta qué? Rencillas, rencores, rabias, enojos, iras, contiendas, peleas, discordia, división entre los hermanos. Y entre las cosas que Dios abomina está el que siembra discordia entre nosotros. Y lo dice en Proverbios capítulo 6 para que usted lo tenga presente. No lo voy a decir los versículos, voy a ponerlo a estudiar. Pero terminando de leer Proverbios 10:12 dice: el odio despierta rencilla, pero el amor cubre todas las faltas. Yo sé que de pronto usted es de los que dice: no, ya me rendí, me cansé, ya no le doy más. Pero si no le va a dar más amor, tampoco le dé rencor. Si usted se cansó ya, tampoco le dé rencor, tampoco le dé mal. Siga entonces orando por esa persona. Si ya usted cree que ya dio todo lo que tenía que dar, listo, entiendo, y creo que Dios lo entiende, pero no le dé más mal del que ya tiene. Y más bien, ponga sus rodillitas todos los días a clamar a Dios para que otro llegue y ese otro le ayude. De pronto otro llega y le ayuda. Nos ha pasado.
Vamos al médico por la misma enfermedad y ese médico no nos alivia hasta que nos atiende otro y nos alivia. No sé cuánto les habrá pasado, pero así pasa muchas veces. Y cuando uno está en la EPS, el sistema le arroja a veces un médico de familia, ¡ran!, al azar. Pero a veces uno con este médico de familia dice, no, este médico nunca hace nada, y uno viene y lo cambia. Yo lo he hecho. Y lo he cambiado y me ha ido mejor, y yo me quedo con este, ya no vuelvo más a aquel. Bueno, tal vez así pasa en nuestra vida. Hay personas que de pronto no son los que aptos, idóneos para ayudarnos, pero llega otro y logra hacerlo. Porque mientras tiene vida, hermano, tenemos que orar por esa persona. Amén. No generar rencor, rencilla, resentimiento, sino ayudar a que la persona realmente salga adelante. En vez de despertar, repito, esas rencillas, demos amor, hermano. Porque el amor cubre todas las faltas. Lo acabamos de leer en Proverbios y lo leemos también en 1 de Pedro 4:8, dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y Santiago también 5:19 y 20 nos dice lo siguiente: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Estos versículos a nosotros no nos interesan muchas veces. Nos interesa lo otro, que Dios corte como cortó a Saúl. Y tenga, listo, profetas mochando cabeza. Pero Dios todavía dice: yo tengo amor, tengo misericordia. Es más, ni siquiera tengo, yo soy amor. Amén. Dios es amor. Él no tiene amor, Él es amor. Esa es su esencia. Esa es la esencia de Dios. Claro que Dios es fuego consumidor, sí. Usted que está pensando de pronto que va a mirar a fuego, claro, amén, hermano. Pero Él, no usted. Usted no es el fuego consumidor, el fuego consumidor es Dios. Amén. Deje que Él consuma. Amén. Deje que Dios consuma. Horrenda es cosa caer en manos de Dios vivo, en las de Él, no en las suyas. Aló. Deje que Dios haga. Se los dije en la asamblea, se lo repito ahora: Dios no necesita la ayuda de ninguno de nosotros. ¿Usted cree que a Dios yo le quedé grande? ¿O cree que a usted le queda grande a Dios? No, hermano, a Dios no le quedó grande ni usted, ni yo, ni este mundo, ni el universo. Él todo lo tiene bajo control. Todo lo tiene bajo su dominio. Porque Él es el Rey de la creación. Él es el Dios todopoderoso. Y termino con dos pasajes más, como novio feo. Se despide y ahí sigue. Si Satanás o tu hermano se vuelve en él tu acusador, recuerda que Cristo es tu abogado. Hello. Pastor, ¿por qué no se defiende? Porque para eso tengo abogado. Cuando uno, voy a hablar de mi experiencia policial. Aquí tengo otro ex policía. ¿Dónde está? Allá está. Medio siglo. Cuando uno captura a una persona, sea por flagrancia o sea por una orden de captura que tenga, están unos derechos del capturado. Entre los derechos se le dice al capturado: tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Tiene derecho a una llamada. Tiene derecho a un abogado. Si no puede pagar uno, la corte le ofrecerá uno de oficio. O sea, se le da un derecho para que alguien lo defienda. Bueno, yo estoy tomando el derecho. Que me defienda mi abogado, que es Jesucristo. Porque cuando me defendí, metí más las de caminar que los que las tenía. Porque nosotros pecamos más con las muchas palabras. En la multitud de palabras que hay, pecado. Pero dejemos que el abogado hable por nosotros. Yo no sé si en alguna ocasión usted estaba en un juicio, pero el indiciado no dice nada, el abogado es el que habla. Y el que dice tan, 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 y busca los recursos legales para poderlo sacar de la cárcel. ¿Sí? Entonces dejemos que Dios sea el que nos saque de la cárcel. Él es nuestro mejor abogado. Primera de Juan 2:1 y 2 dice: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, significa de que cualquiera puede pecar, aunque sea hijo de Dios. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién es el justo? Jesucristo. Nosotros buscamos justicia y pedimos justicia, y claro que uno cree, pide, hermano, en esta humanidad uno dice: Señor, hazme justicia, claro. Pero dejemos que Él es el juez justo.
Y es abogado que hace justicia. Amén. Amén. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Tienes algún problema? Él es el mejor abogado que podemos tener. Y es un abogado que no se tuerce, hermano. Ese no es como los abogados que viene el fiscal o el otro que está allá y le dice, vea, hay tanto para que lo aconseje a que se declare culpable, para que esto... Él no admite cohecho. Él no admite cohecho. Y por eso es mejor que Él nos defienda. Amén. Porque nosotros buscamos acá a los hombres buscan en su humanidad hacer cosas también ilegales para hacer justicia. Pero no, Dios es juez justo. Y por último, Dios siempre está dispuesto a esparcir agua limpia sobre nuestras vidas para limpiarnos de todas nuestras inmundicias. Dice Ezequiel 36:25: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Qué lindo es nuestro Dios, Amén. que nos lava y nos limpia, nos perdona, nos restaura, nos restablece. Amén. Para ti que nos visitas hoy por primera vez, si sientes que estás sucio, Dios hoy puede limpiarte. Hoy puede lavarte. Y no tienes ya que cargar en tu conciencia de pecado tu pasado, sino el perdón que Dios te ha dado. Amén. Porque eso es lo que nos va a mantener firmes, fortalecidos, adelantes, avanzando hacia el supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Amén. Ahí donde está, incline su rostro, no se ponga de pie, quédese allí sentado. Todos hemos pecado, hermanos, pero tú no puedes menospreciar a tu hermano por lo que haya hecho, porque si Dios lo ha limpiado, no tienes por qué considerarlo inmundo. Si Dios lo ha perdonado, tú también tienes que perdonarlo. Porque si tú no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco Dios perdonará tus ofensas. No te perdonará a ti. Y el perdón es una de las bases para poder entrar al reino de los cielos. Y ese es nuestro deber, perdonarnos los unos a los otros. Amén. Yo sé que todos hemos pecado, de una u otra manera. Pero por mínimo que sea o parezca ser el pecado, delante de Dios nos destituye de su presencia. Por eso hoy, una vez más, pidámosle perdón a nuestro Dios.